Marzo de 1995. Selena Quintanilla tenía 23 años, un Grammy en casa y más de $60,000 desaparecidos. La mujer que la mató no era una desconocida, no era una rival, era su mejor amiga. Lo que Selena no sabía esa mañana es que solo le quedaban 4 horas de vida. Y todo empezó por dinero. Para los latinos de los 90, Selena no era solo una cantante. Era la prueba viva de que una chica mexicoamericana podía llegar a la cima sin dejar de ser quien era. Llenaba conciertos, ganaba premios y estaba a punto de conquistar el mercado anglo. Todo parecía perfecto, pero mientras el público la veía brillar, dentro de su propio equipo se estaba armando un lío enorme. Quejas que nadie quería escuchar, cuentas que no cuadraban, cheques que desaparecían sin explicación, y una mujer llamada Yolanda Saldívar, con acceso total al dinero, al club de fans y a la confianza absoluta de Selena. Aquí viene lo inquietante. Mientras Selena sonreía en el escenario, miles de dólares más se esfumaban de sus cuentas. Y nadie hizo nada. En los próximos minutos vas a descubrir 3 cosas clave. ¿Cómo empezó el desfalco y por qué se ocultó durante tanto tiempo? Las señales claras que fueron ignoradas una por una. Y el momento exacto en el que una discusión por dinero se convirtió en tragedia. Quédate, porque antes del minuto 3 aparece el cheque que lo cambió todo. Y dime tú, ¿esto fue un accidente o una traición que se pudo evitar? Antes de que todo se rompiera, Selena Quintanilla estaba en la cima absoluta. Tenía 23 años y una energía que parecía inagotable. Ganó un Grammy histórico, llenaba conciertos sin esfuerzo, y cada aparición pública reforzaba la idea de que estaba destinada a algo aún más grande. No solo cantaba, trabajaba, planeaba, construía. Selena estaba levantando un imperio propio. Música, giras, entrevistas y además boutiques con su nombre. Le gustaba involucrarse en todo. Revisaba diseños, hablaba con proveedores, cuidaba su imagen. Confiaba en su equipo porque sentía que ese equipo era familia. Ahí es donde entra Yolanda Saldívar. Al inicio, Yolanda parecía el sueño de cualquier artista. Fan apasionada, siempre disponible, agradecida por cada oportunidad. Fue ganándose la confianza poco a poco. Primero con el club de fans, luego con las boutiques, después con el acceso directo a Selena. Demasiado acceso. Demasiado rápido. La primera señal llegó en voz baja. Fans que llamaban molestos porque habían pagado membresías y nunca recibieron nada. Camisetas que no llegaban. Regalos prometidos que jamás aparecían. Selena pensó que era crecimiento desordenado. Nada grave. Nada que no se pudiera arreglar. Pero el problema no desapareció. La segunda señal fue más clara. En las boutiques los números no cuadraban. Inventarios incompletos. Pagos atrasados. Cheques que no tenían respaldo. Cuando alguien preguntaba, Yolanda siempre tenía una explicación lista. Que el banco. Que el proveedor. Que el sistema. Siempre algo. Y aquí viene la tercera señal. La más peligrosa, la emocional. Cada vez que alguien dudaba de Yolanda, ella se quebraba. Decía que estaba enferma, que la atacaban injustamente, que nadie reconocía su esfuerzo. Se mostraba vulnerable. Y Selena, que era empática y protectora, la defendía. Pensaba que confiar era lo correcto. Mientras tanto, el dinero seguía desapareciendo. Aquí viene algo inquietante. Mientras Selena sonreía en el escenario, miles de dólares más se esfumaban de las cuentas. Sin ruido, sin alarmas. Sin consecuencias inmediatas, hasta que la familia decidió revisar todo con calma. Cuando los documentos finalmente se pusieron sobre la mesa, el golpe fue seco. No faltaban 100, no faltaban 1000, faltaban más de $60,000. Cheques, recibos, pruebas claras. Ya no era un malentendido, era un desfalco. Y alguien tenía que responder. Marzo de 1995. Selena citó a Yolanda para hablar cara a cara. No fue una reunión agresiva, no hubo gritos. Selena quería explicaciones y, sobre todo, recuperar los documentos financieros. Yolanda prometió arreglarlo todo. Dijo que necesitaba tiempo, que estaba ordenando los papeles. Selena aceptó una última reunión. Ese día empezó raro. 1 hora. Yolanda no llegaba con los documentos. 3 horas. Más excusas. 6 horas. Silencios incómodos. Miradas tensas. Selena ya había tomado una decisión. Iba a cortar la relación profesional. Iba a recuperar lo que era suyo y seguir adelante. No llevaba seguridad. No sentía peligro. Pensaba que estaba cerrando un problema administrativo. Lo que no sabía era que, del otro lado, Yolanda se sentía acorralada, sin salida, con el dinero descubierto, con el control perdido. Y cuando alguien que vive de mentiras se enfrenta a la verdad, la reacción puede ser impredecible. Selena salió confiada hacia esa última reunión sin imaginar que estaba entrando en las horas finales de su vida, porque lo que empezó como desorden se convirtió en miedo. Y lo que parecía una discusión por dinero estaba a punto de terminar en tragedia. La mañana del 31 de marzo de 1995, Selena llegó al hotel convencida de que iba a cerrar un problema incómodo y seguir con su vida. Nada más.
Lo que no sabía era que ya estaba dentro de una cuenta regresiva. El lobby del hotel olía a café frío y desinfectante. Yolanda llegó tarde, nerviosa, evitando mirarla a los ojos. Dijo otra vez que los documentos estaban en otro lugar, que necesitaba más tiempo. Selena ya no estaba dispuesta a esperar. Durante la mañana, la conversación fue subiendo de tono. Selena pedía los papeles. Yolanda cambiaba de tema. Selena insistía. Yolanda se quebraba. Lo que Selena no sabía en ese momento es que Yolanda ya había comprado un arma días antes. Por la tarde, la tensión explotó. En la habitación del hotel, Selena dejó claro que todo terminaba ahí, que iba a cortar la relación profesional, que el dinero tenía que volver, que los documentos debían entregarse de inmediato. Y en ese instante, Yolanda perdió el control. Un solo disparo. Seco. Irreversible. Selena salió corriendo herida por el pasillo. La sangre dejó un rastro largo y desesperado. Llegó al lobby con lo último que le quedaba de fuerza. Apenas podía hablar. Señaló con la mano. Dijo un nombre. Yolanda Saldívar. Minutos después, Selena Quintanilla murió desangrada. Tenía 23 años. La artista que estaba a punto de conquistar el mundo cayó por una discusión que empezó con dinero. En cuestión de horas, todo el mundo lo sabía. Las transmisiones se interrumpieron. Las radios no hablaban de otra cosa. El país entero entró en shock. Nadie podía creer que la responsable fuera la mujer que dirigía su club de fans. Pero lo que pasó en esas horas siguientes fue aún más perturbador. Los documentos comenzaron a salir a la luz. Cheques, recibos, cuentas. $63,000 confirmados como desaparecidos. No eran rumores, no eran exageraciones. Era prueba oficial. Ahí nacieron dos versiones. Algunos decían que fue un accidente, que Yolanda entró en pánico, que no quiso matar a Selena. Otros veían algo mucho más oscuro. Una traición construida durante meses, alimentada por mentiras, dinero y control. La verdad es incómoda. No fue un impulso aislado, tampoco un plan frío desde el primer día. Fue una bomba que se fue armando poco a poco hasta que explotó. El momento más perturbador llegó después. Yolanda se atrincheró en su camioneta durante horas, rodeada por la policía, mientras las cámaras transmitían en vivo. Millones miraban una escena imposible de creer. Una mujer hablando, llorando y negándose a entregarse, mientras el país entero intentaba entender lo que acababa de perder. Las consecuencias fueron inmediatas. Conciertos cancelados, proyectos detenidos, una industria paralizada por el shock y una familia destruida para siempre. Selena pasó de estrella a leyenda en cuestión de horas. Y cuando el ruido bajó, cuando las cámaras se apagaron, quedó una pregunta que nadie podía responder con comodidad. Si el dinero ya había desaparecido, si las señales estaban ahí, si la confrontación era inevitable. ¿Qué fue exactamente lo que pasó después del caos? Porque lo que vino a continuación no fue paz. Fue silencio. Después del disparo, del funeral y del shock colectivo, llegó algo aún más pesado que el ruido mediático. El silencio. Durante semanas, la familia Quintanilla se alejó de todo. No hubo entrevistas largas ni explicaciones públicas. Solo duelo. Solo intentar entender cómo alguien tan cercano había destruido una vida y un sueño entero. Las canciones de Selena seguían sonando en la radio, pero ahora tenían otro peso. Ya no eran celebración, eran despedida. Yolanda Saldívar, en cambio, pasó del caos frente a las cámaras a una celda. El proceso judicial fue directo. Cadena perpetua. Sin giros dramáticos, sin redención. El caso quedó cerrado en lo legal, pero no en lo emocional. Para muchos la justicia llegó. Para nadie el alivio. Pero aquí viene algo que pocos esperaban. Selena no desapareció. Se transformó. No en números ni en titulares, sino en símbolo. Para millones de latinos, Selena dejó de ser solo una artista famosa. Se convirtió en identidad, orgullo y representación. Una historia que se contaba de padres a hijos. Un rostro que aparecía en murales. Un hombre que ya no pertenecía a la industria, sino a la gente. Y esta tragedia dejó una lección incómoda. Después de Selena, muchos artistas empezaron a mirar su entorno con otros ojos. Managers, asistentes, clubes de fans. Se entendió que el peligro no siempre viene de un enemigo declarado. A veces viene de alguien con acceso total, poder sin control y confianza absoluta. También cambió la forma de ver el fanatismo, porque Selena no murió por odio, murió por alguien que decía amarla. Y eso obliga a hacerse una pregunta difícil. Si el dinero ya estaba descubierto, si las señales eran claras, si la confrontación era inevitable. ¿En qué momento exacto se pudo haber detenido todo? Porque lo que viene ahora no es solo el cierre de una historia. Es la advertencia que nadie quiere escuchar. La historia de Selena no termina con un disparo. Termina con una advertencia que todavía incomoda. Porque cuando se mira todo con distancia, lo que pasó no fue un accidente aislado, ni un arrebato sin explicación. Fue una cadena de decisiones pequeñas que se dejaron pasar. Dinero sin supervisión, confianza sin límites, señales claras que se minimizaron hasta que ya no hubo forma de regresar. Selena confiaba porque era así, cercana, humana. Creía que la lealtad se devolvía con lealtad.
Nunca imaginó que alguien tan cerca pudiera cruzar una línea tan oscura. Y esa es la parte más dura de esta historia. No fue la fama lo que la puso en peligro. Fue la confianza. Años después, al revisar el caso con más frialdad, quedó claro que el problema no empezó el día del disparo. Empezó mucho antes, cuando el dinero comenzó a desaparecer, cuando las excusas se repitieron, cuando nadie quiso decir alto a tiempo. La tragedia no nació en una habitación de hotel, se construyó en silencio. Por eso este caso sigue doliendo. Porque no es solo la historia de una artista asesinada, es la historia de cómo una traición puede crecer dentro del círculo más cercano sin que nadie la detenga. Es una advertencia para la industria, para las celebridades y también para el público. El talento no te protege. El éxito no te hace invulnerable. Y la fama no sirve de escudo cuando los límites no están claros. Selena quedó congelada en el tiempo. Siempre joven, siempre brillante, siempre en la cima. Para el mundo, eso la convirtió en leyenda. Para la historia, la convirtió en una lección imposible de ignorar. Y ahora la pregunta queda en tus manos. ¿Tragedia inevitable o traición que se pudo evitar? Déjalo en los comentarios. Y si quieres más historias reales que nadie se atreve a contar, ya sabes qué hacer. Porque a veces, el verdadero peligro no se anuncia. Se sienta a tu lado y sonríe.